Amén, Señor. Muchas gracias por este día y por la oportunidad que me das de compartir tu palabra desde este santísimo lugar. Es un verdadero privilegio el cual quiero honrar diciendo solamente lo que tú me digas. No quiero expresar nada de mis labios que salga de mi corazón. Quiero expresar solamente tu voluntad. Ayúdame a lograrlo y permite que este mensaje llegue no al intelecto, sino al corazón de cada uno de los que lo escuchemos por cualquier medio, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús. Amén. El llanto que acaban de escuchar no es que no quiera ir a escuelita dominical, es que así alaba. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 7, los versículos del 11 al 13. Lucas, capítulo 7, del 11 al 13. El mensaje para audioteca o para videoteca, ahora sí ya no sé si estoy saliendo en imagen, pero el mensaje se llama El consuelo de una viuda. El consuelo de una viuda, y está basado en Lucas capítulo 7, los versículos del 11 al 15. Lucas 7, del 11 al 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Podemos decir que a esta mujer le había ido bastante mal, porque no tan solo había perdido a su esposo, que ya de por sí es algo terrible, sino que ahora también estaba perdiendo a su hijo único. A su hijo único. No quiero decir que si yo tengo muchos hijos, perder a uno duela menos que si yo solamente tengo uno. Pero si yo solamente tengo uno, no es que délo a más o menos, es que se nota más. Hay un vacío que no se puede soslayar con nada, y a esta mujer le había ocurrido eso. La viuda, y después muere su hijo único. Terrible condición. Ve los versículos nuevamente del 11 al 12. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llamaba Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella, ¿cuánta gente? Mucha gente de la ciudad. El relato nos enseña, nos muestra una imagen a la entrada de la ciudad, en donde se juntan casualmente dos multitudes. Digo casualmente, por llamarlo de alguna forma, porque en la Biblia no hay nada casual. Entonces se juntan dos multitudes. ¿Por qué digo eso? Porque iba una multitud que acompañaba a Jesucristo y a sus discípulos, y una multitud que acompañaba a la viuda, o mucha gente que acompañaba a la viuda. Dos multitudes. Pero estas multitudes tenían actitudes distintas. ¿Cómo piensan ustedes que iba la multitud que acompañaba a Jesucristo? Expectante, alegre, entusiasta, así como, ¿qué va a pasar ahora? Yo estoy enfermo, vengo siguiendo al Señor, nadie me echa a un lado, seguramente hoy va a orar por los enfermos y yo voy a ser sanado, mi hijo va a regresar a casa. ¿Cuántas necesidades tenía aquella multitud? Las mismas que podemos tener nosotros hoy. En realidad no han cambiado mucho. Había maldad allá, hay maldad hoy. Había enfermedad allá, hay enfermedad hoy. No habían cambiado mucho. La diferencia entre aquellos entonces y estos días es que las multitudes que se reúnen en torno a Jesús
ya no están tan alegres. Mira, voltea a ver a tu hermano. Tiene frío, está de ahí entumido, así, ay, o ya se acurrucó y está dormido. No hay esa expectativa de qué va a hacer el Señor hoy, y debería de haberla, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que hacía Jesús en tiempos bíblicos, es lo mismo que hace Dios, o hace Jesús, hoy por su pueblo. Si tú hoy viniste a formar parte de una multitud que se reúne en torno a Jesús, deberías de estar así entusiasta. Deberías de estar como con hormigas en el pantalón. A ver, pregúntale a tu hermano, con el debido respeto que merece él. Dile, oye, ¿sí tienes hormigas en el pantalón? A ver, pregúntale. Porque cuando uno tiene hormigas en el pantalón se nota, ¿eh? ¿Nunca se te ha subido una hormiga? A mí sí. No se lo digan a nadie, no se lo cuenten a nadie. Pero cuando yo era niño, vivía en el rancho de mi abuelo, y una diversión era atrapar lombrices o atrapar grillos o atrapar cualquier otro insecto e irlo a dejar al hormiguero allí. Y mirar, sí, era cruel, yo lo sé, por eso digo, no le digan a nadie. Pero eso hacíamos. Y a veces por estar tan metidos en cómo se comían al otro pobre, las hormigas se nos subían, y yo sé lo que se siente tener hormigas en el pantalón. Uno baila así, se sacude, y no, ni modo de quitarse el pantalón ahí a media calle, ¿no? Entonces, bueno, pues uno hace lo necesario para que las hormigas no le piquen. Por eso pregúntale otra vez al hermano, oye, ¿sí tienes hormigas? Porque yo no te veo así, entusiasmado, a ver qué va a suceder. Pero Dios sí puede entusiasmarnos con su presencia. No por cuánto haga, sino por cuánto amor nos tiene. En medio de su perfección, se decide unilateralmente codearse con nosotros, convivir con nosotros, estar presente aquí, atender a nuestras palabras. No le vaya a decir a los de la alabanza, no se lo digas, pero piensa por un momento. ¿Quién canta más bonito? ¿Quién cantará más bonito? ¿Ellos o un ángel? No se lo digas. Yo sé que ellos, claro, sé que ellos. El Señor está rodeado de multitudes de ángeles, de millares de ángeles, de millones de ángeles. Todos con voces extraordinarias, tocando instrumentos inimaginables, alabando a Dios. Pero cuando nosotros alabamos a nuestro Señor, estoy seguro, Él calla a esos ángeles para escucharnos a nosotros. No porque cantemos bonito o porque se note en los instrumentos la maestría, sino porque nos ama. Porque se deleita con nuestros balbuceos cuando oramos, porque nos ama. Cuando tú tenías a tu bebé pequeño, o cuando tienes ahora a tu bebé pequeño, ¿no prefieres oírlo a él que al mejor orador? Cuando te dice con medias palabras, papi o mami o perro, hormiga, lo que te diga, para ti es un tesoro. Así pasa en nuestra relación entre Dios y nosotros. Por muy torpes que sean nuestras palabras, Dios se goza con cada una de ellas. Esta era una multitud la que acompañaba al Señor, llena de alegría, con hormigas en el pantalón para que me entiendan. Pero había una segunda multitud que se unió allí a la entrada de la ciudad. Era la multitud que acompañaba al cortejo fúnebre de esta viuda. Iba la viuda, su hijo y una multitud. ¿Cómo es una multitud en un cortejo fúnebre? Van
con hormigas en el pantalón? No. Van tristes, callados, caminando lento. Yo no he visto una multitud que acompañe un cortejo fúnebre o a un cortejo fúnebre en donde diga, bueno, apúrate, 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 queremos enterrarlo ya, ¿o sí? No, uno va lento, caminando, callado, triste. Se puede apreciar el dolor en las personas más cercanas al que murió. Se llevan lentes oscuros porque se ha llorado mucho. Muchas veces se arrastran los pies por el peso de la pérdida. Las cabezas van abajo. Contrastaban las dos multitudes. Una que echaba chispas porque estaba allí Jesús y otra que tiraba lágrimas, derramaba lágrimas de dolor por la pérdida de esta viuda. Pero se juntan en la entrada de la ciudad y hay una figura central. ¿Cómo se llama esa figura central? Jesús. Jesús estaba con los alegres, Jesús estaba con los que estaban dolidos. Que cierre la boca, dicen, pues la cierro. Todos lo leemos juntos. Vamos a ponernos en pie y a la de 3 en voz alta vamos a leer Juan 10, 16. 1, 2, 3. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas que no son de este redil. Toma tu lugar. Gracias. Esas ovejas. Hola, hola. Ahí está. Ah, órale. Miren, me convino, me regalaron unas pastillitas. Bien, otras ovejas que no son de este redil. ¿Y qué les va a pasar a esas ovejas? Aquellas también debe de traer el Señor. Fíjate que ya vemos 3 personas en la multitud. Las que iban siguiendo a Cristo. Estaban también los discípulos, que eran ya ovejas del Señor, y estaba una multitud triste. Pero Jesús dice, independientemente de el tipo de oveja que seas o no de este redil, yo las tengo que traer para que escuchen mi voz
y habrá un rebaño y un pastor. Jesús es especialista en unir a las multitudes. A ti y a mí nos pasó. Un día no éramos ovejas de este redil, ni siquiera nos conocíamos. Cada quien tenía sus propios planes de vida, cada quien tenía su formación, su estatus. Éramos distintos. Jesús sigue siendo la figura central. A pesar de que somos distintos, a pesar de que vivimos en otros lugares, separados unos de los otros, Jesús sigue siendo la figura central. Él es quien nos une. Eres de los discípulos, eres de los que vienen con Jesús, eres de los que están tristes, independientemente de lo que seas. Jesús es la figura central y quiere que haya un solo rebaño y que ese rebaño tenga un solo pastor. ¿Cómo se llama ese solo pastor? Jesús. Sigue siendo la figura central. A veces ni siquiera nos imaginamos por qué estamos aquí. Cuando yo llegué a Calacuaya por primera vez, ¿tú crees que yo fui porque me interesara la iglesia? ¿O Jesús o la Biblia? Me interesaba mi novia. Yo fui a acompañar a mi novia. A ella le invitaron, era domingo, yo quería estar con ella. Yo fui a acompañar a mi novia. Pero Jesús sabía que yo, en medio de toda esa multitud, había una oveja ahí descarriada. Y habló a mi corazón. Y hubo un rebaño y un pastor desde ese entonces. Así pasó conmigo. Ahora, regresa por favor a Lucas 7, ve el versículo 14. Lucas capítulo 7, versículo 14. ¿Ya lo tienes? Seguimos con las dos multitudes que se encuentran en la ciudad y dice, acercándose, porque vio a la viuda, tocó el féretro o la mortaja donde llevaban al joven hijo de la viuda, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Primer cosa que yo quiero resaltar, para un judío era algo muy de cuidado acercarse a un féretro o a un velorio, porque se hacía inmundo, se contaminaba con muerto. El judío no podía tocar a un muerto así como así, porque se contaminaba. De hecho, los judíos no pueden entrar a la explanada del monte. Yo creo que todo el mundo ha visto la cúpula dorada que está ahí en medio de Jerusalén. Ese es el lugar más sagrado para los judíos y no pueden entrar. Yo pensé, como muchos, que no se podía entrar porque los musulmanes habían levantado allí una mezquita y no dejaban entrar a los judíos. Y no es cierto. Cuando yo llegué allí, pude leer que el ministerio de Israel le prohíbe a los judíos entrar porque están contaminados con muerto y no hay forma de que se purifiquen. El lugar más santo para ellos, más importante, y no pueden entrar por la contaminación. Así de importante, así de delicado es que un judío tocara a un muerto. Y Jesús no se aleja y allí desde lejos le dice al joven, oye, levántate. Él se acerca y no solamente se acerca, lo toca. El cortejo se detiene, Jesús se acerca, lo toca, no le dice nada a nadie, sino se dirige al joven que estaba muerto. Y aquí puedo resaltar otra enseñanza muy hermosa. Para Jesús no vamos a morir. Él nos ve porque Él es un Dios de vivos, no de muertos. Él nos ve como lo que espera, la eternidad.
se levanta, se acerca, toca el féretro, los demás se detienen, la multitud que iba con hormigas en el pantalón calla, se hace un silencio ahí, todos estaban esperando algo especial, no sabían qué era, pero estaban esperando algo especial. Los que iban con Jesucristo, sus discípulos, yo creo que lo que esperaban era que se acercara, pero a la viuda, y le dijera: mi más sentido pésame. Lo que se dice en los velorios, ¿no? Estoy contigo, cuánto lo siento, entiendo tu pérdida. Muchas veces ni siquiera existen palabras para poder consolar a alguien que ha perdido un ser querido. Eso era lo que se esperaba, pero Jesús nos sorprende siempre y hace las cosas que menos esperamos. Se acerca, toca el féretro. Eso lo había ya contaminado delante de la ley judía. Los demás se detienen y el Señor hace algo inesperado, algo que nadie le pidió además. ¿Qué le dice al joven? A ti te digo, ¿qué cosa? Levántate. A ti te digo, levántate. Muchas veces hemos estado como el joven allí en un féretro. El pecado nos hace caminar hacia la muerte. Y muchas ocasiones el Señor ha hecho hacer un alto a esos cortejos que nos llevan hacia la muerte y nos ha dicho: a ti te digo, levántate. Levántate de donde estés. La tristeza, la vergüenza, el pecado. Levántate de la pasividad, levántate de la irresponsabilidad. Todas esas son cosas que nos matan. Quizá no estemos todavía en un féretro, pero vamos camino hacia el infierno si no corregimos esas cosas. Y el Señor nos dice: a ti te digo, levántate. Ahora, no pasa, pero si pasara, un muerto puede decir: no, espérate, pues ¿cómo voy a levantar? Ya estoy muerto, estoy aquí en una caja, no puedo levantarme. La razón dice que no debo de hacerlo. Muchas veces hemos pensado así: es que no puedo, es que no, siempre he hecho las cosas así. Es que no puedo hacerme cargo de mi familia porque desde siempre mis tatarabuelos también, los varones no mandaban en casa, sino la mujer. O al revés, no puedo dejar de ejercer matriarcado en mi familia porque desde mi historia, la mujer es la que manda en casa. Es que no puedo levantarme de la escasez económica. Es que no puedo levantarme de lo triste que me hace sentir la enfermedad o del peso del pecado. No puedo dejar de hacer las cosas igual. Pero ¿sabes? Si tú viniste hoy aquí, independientemente de que tengas o no hormigas en los pantalones, el Señor te dice: a ti te digo, levántate. Tú decides si hacerle caso a Dios, porque mira, nadie dijo amén. Yo creo que decides no hacerle caso a Dios, pero el Señor nos sigue diciendo: a ti te digo. No dice a ustedes, va y le dice al del féretro: a ti te digo, en la condición en la que estés, a ti te digo, levántate, las cosas tienen que cambiar. No hay una sola razón por la que las cosas tengan que seguir igual de mal en tu vida, porque Jesucristo está en medio de nosotros y Él hace cambiar las vidas, transforma lo que no es en algo que valga la pena. Los matrimonios son restaurados, las familias son vueltas a unir, los cojos andamos, los sordos escucharon, los ciegos pueden ver, porque el Señor nos dice: a ti te digo, levántate. No puede existir algo más poderoso que la palabra de Dios que nos está dando una orden. A ti te digo, levántate, levántate de donde estés. Considera eso, hermano.
Ahora, ve lo que hizo Jesucristo al acercarse al féretro y tocarlo. Números capítulo 5, los versículos del 1 al 2. Y esto lo conocía Jesucristo muy bien. Números 5 del 1 al 2. Jehová, fíjate quién dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo, ¿qué cosa? Contaminado con muerto. ¿Por qué se acercó Jesús? Cuando hizo que Lázaro resucitara, él ni siquiera tocó la tumba. Él dijo, bueno, a ver, quiten la lápida, y desde fuera le ordenó a Lázaro salir, y no tocó a Lázaro, le dijo, desátenlo y denle de comer. ¿Por qué se acercó Jesucristo en esta ocasión a un féretro? ¿Por qué no lo hizo desde lejos? Para no contaminarse, para darnos una gran lección. Jesucristo está dispuesto a pagar el precio para acercarse muy cercano a ti, para ser alguien bien cercano. Él no esperó que tú y yo fuéramos santos. Él, en medio de nuestros pecados, nos dio salvación. Él en ningún momento dijo, bueno, mira, cuando te arrepientas, cuando consigues que Jehová te perdone, bueno, vienes a mí y entonces platicamos. Jesús pagó el precio. Jesús sí se arriesga con nosotros. No sé tú, voy a hablar por mí. Creo que no valía mucho la pena que alguien intentara rescatarme. Creo que, al contrario, yo creo que valía la pena que me dejaran morir. Pero Jesús se acercó, se arriesgó conmigo. Le dijo al Padre, dale otra oportunidad. Perdónalo. Déjame seguir moldeando su carácter, déjame seguir moldeando las cosas que están en su corazón y que le alejan de ti. Y me dijo, a ti te digo, levántate. Yo no es que sea muy listo, pero acepté el reto también y me levanté. No le dijo a la multitud, levanten a fuerzas al joven muerto. Le dijo al joven, levántate. Él se levantó voluntariamente. No lo levantaron a fuerzas, no le dijeron, no les dijo, bueno, tírenlo del féretro para que con el golpazo despierte. No. A ti te digo, levántate, y se levantó. Pero se arriesgó a pagar este precio. En la contaminación por muerto, desde el punto de vista legal en Israel, es similar al desprecio que merece un leproso o alguien que tiene flujo de semen o cosas por el estilo. Así se compara. Jesús en la cruz llevó sobre su espalda todos nuestros pecados. Ante los ojos del Señor, cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús era así como un leproso, como alguien que está contaminado con flujo de semen. Él estaba en la cruz cargando nuestro pecado. En un instante, el Padre voltea para no verlo y Jesús está solo con todos los pecados de la humanidad sobre sus espaldas. Se arriesgó a pagar el precio. Muchos de nosotros hemos defraudado la confianza que Jesús puso en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando despreciamos la salvación de Jesucristo al volver a pecar, al volver a caer, al volver a mentir, al dejar de confiar en Jesucristo, menospreciamos su sacrificio. Pero de todas maneras, Él sigue esperando nuestro cambio. Él sigue esperando que escuchemos su voz y aceptemos el reto de levantarnos de donde estamos y cambiar y caminar hacia donde Él nos dice.
Joven, a ti te digo, levántate. Números 19, 16. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. ¿Tú crees que el Señor cambió su ley porque Jesús tocó el féretro? Y dijo, bueno, vamos a borrar estos 2 versículos, rápido, quítenlos de la ley, ya no existen. No, seguían vigentes, tan vigentes como hoy. Porque Jesús no vino a cambiar la ley, vino a hacer que la ley se cumpliera. Pero aquí está una muestra de su amor. Nos ama tanto que se acerca a nosotros, independientemente de que eso sea algo sucio para un judío, algo sucio para el gran rey. No tuvo asco, no tuvo asco. Reflexiona por un momento. En el tabernáculo de reunión había sacrificios constantes, a temperaturas que iban más allá de los 30 grados centígrados, porque estaban en el desierto. Yo no sé si tú has estado en un rastro en donde hay sangre de animales por todos lados. ¿Te gusta el olor al rastro? No sé si tú has estado en la exhumación de un cadáver. Es que bueno, pues para que el muerto ocupe la misma fosa, hay que exhumar los restos del que está enterrado primero. ¿Te gusta el olor que hay ahí dentro? ¿Verdad que si es posible no nos acercamos? La presencia de Dios estaba en el tabernáculo como un testimonio de que su amor es mayor que nuestro mal olor, que el pecado. Ahí estaba. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús al acercarse a este joven y tocar su féretro. Regresa a Lucas 7, nuevamente el versículo 14. Lucas 7, 14. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Si estás con Jesús, pasa lo impensable. Continuamente te va a sorprender, pero tienes que estar con Él como el centro, como la figura central. Tu economía no puede ser la figura central de tu vida. Tus problemas no pueden ser la figura central de tu vida. Jesús sí. Y cuando Jesús es la figura central de nuestra vida, entonces pasan cosas impensables. Entonces empezamos a tocar lo sobrenatural de Dios. Entonces los milagros empiezan a suceder. Entonces los panes empiezan a multiplicar. Entonces los ciegos empiezan a ver. Entonces nuestros corazones tienen motivos para alabar a Dios independientemente de las circunstancias que hayamos pasado. Nuestros ojos se empiezan a preparar para ver lo sobrenatural de Dios. Muchas veces Dios ha hecho milagros alrededor tuyo y tú ni en cuenta. Bueno, nosotros ni en cuenta. ¿En cuántas ocasiones Dios ha multiplicado tu dinero? A ver, ¿alguien le ha multiplicado Dios sus recursos? ¿Alguien le ha llenado Dios la alacena sin dinero y sin que tenga que pedir prestado? ¿Ha pasado eso en tu vida? Eso es lo sobrenatural de Dios. ¿Alguien puede testificar que algún familiar que andaba descarriado regresó? ¿Alguien? A ver, ¿alguien? Mire, si hay manos. ¿Te ha enseñado Dios cosas nuevas cuando has abierto la Biblia? Pero teniendo como eje central la figura de Jesucristo, esto es lo sobrenatural de Dios.
Muchos piensan que lo sobrenatural de Dios es que ahorita baje, tiemble, se caiga la lona, los ángeles aleteen y mira, si eso pasara, mañana saldría en el periódico más de 100 personas muertas de un infarto masivo. No, Dios no quiere matarnos del susto. Dios quiere enamorarnos, enternecernos, seducirnos con su presencia. El nacimiento de un hijo es un milagro de Dios. La mirada tierna de ese bebé sonriéndonos es un milagro de Dios. Yo no sé cuántos han estado muy, muy tristes por una pena muy grande y llega un bebé, un nieto, un sobrino, un hijo bebé y nos abraza sin decirnos palabras, nos consuela. ¿Te ha pasado? Recibir ese consuelo, eso es lo sobrenatural de Dios. Y el Señor le dice, levántate, haz lo impensable. Ve el versículo 15, estamos en Lucas 7. Entonces, ¿qué hizo? ¿Se incorporó quién? ¿El que estaba muerto? No, el que había muerto. Ya no estaba muerto. Dios cambia nuestras realidades. El joven, antes de escuchar la voz del Señor, estaba muerto. Pero después de que él decidió aceptar el reto de levantarse, se dice de él, había muerto. ¿Y qué hizo el joven? Comenzó a hablar. ¿Y qué hizo Jesús? Se lo dio a su madre. La consoló. Yo creo que en la multitud muchos salieron corriendo. ¿Tú no saldrías corriendo? Estás acompañando a alguien en un velorio y de repente el muerto se para y comienza a hablar. ¿No sales corriendo? Bueno, tú no, tú eres bien espiritual, ¿verdad? Pero yo sí salgo corriendo, la verdad. Pero si el muerto es mi hijo, yo no salgo corriendo. Yo me quedo allí. Yo lo abrazo. Yo, como dice la hermana Mari, brinco de gozo. Entonces sí me llegan las hormigas al pantalón. Yo creo que de toda la multitud que estaba allí, la única que se quedó fue la mamá de este hijo. ¿Y qué hizo el Señor? La consoló al instante. Le dio a su hijo vivo. Cambió la realidad. Y la cambió a ojos de todos. ¿Sabes? Dios nos devuelve muchas cosas, muchas veces las cosas que el enemigo nos ha quitado. Y lo hace a ojos de todos. Y tú puedes estar pensando, ay, hoy Dios me va a devolver todo el dinero que yo he despilfarrado. No, espérate. Dios nos devuelve las cosas que el enemigo nos ha quitado o que nosotros le hemos entregado al enemigo. Por ejemplo, nuestra salud. ¿Cuántas veces por el pecado caemos en enfermedades? ¿Conoces a alguien? El primo de un amigo, para no hablar de alguien presente. Pero muchas veces el pecado nos enferma. ¿O no? Cirrosis hepática, cuando la persona se pasó toda su vida tomando alcohol y emborrachándose. Él entregó su salud al enemigo con cada trago de alcohol que daba. Cáncer pulmonar. Estamos entregando nuestra salud al enemigo con cada aspiración de tabaco que damos. Y puedo citar muchos ejemplos de cosas que le entregamos nosotros al enemigo por no seguir el diseño divino. Matrimonios que están despedazándose por no ajustarse al diseño de Dios. Hijos que están perdiéndose porque los papás no los hemos sabido educar. Y Dios
restaura, nos devuelve las cosas que el enemigo nos ha quitado. Nos devuelve las ganas de vivir. ¿Tú crees que la viuda no quería morirse cuando acompañaba a su hijo muerto a que fuera enterrado? ¿No crees que quería morirse? Yo no sé si alguien ha perdido un hijo aquí, creo que sí, pero ni siquiera, y lo he compartido varias veces, ni siquiera hay un nombre para cuando alguien pierde un hijo. Si alguien pierde un esposo o una esposa, es viudo o viuda. Si alguien pierde a sus padres es, y si alguien pierde un hijo, es qué cosa. Ni siquiera existe una palabra que defina una pérdida así. ¿Tú crees que la viuda no quería morirse? ¿Tú crees que la viuda no pensó, yo con gusto cambio mi lugar por el de él? Señor, que muera yo, pero que viva él. Pero el Señor la consuela y le devuelve las ganas de vivir. Piensa por un momento cómo te sentirías si fueras la viuda y el Señor hiciera el milagro de regresarte a tu hijo. ¿Tendrías ganas de morir? ¿No querrías seguir ese profeta que no conocías, pero que hizo esto por ti? ¿No regresarías saltando? ¿Cómo acariciaría la viuda a este hijo? ¿Cómo sería? Yo creo que se fundieron en un abrazo, ¿o no? ¿Cómo sería ese abrazo? Así como el de Feliz Año Nuevo, ¿y ya? ¿Así sería? Yo creo que fue un abrazo y un beso que duró muchísimo tiempo. Yo creo que la viuda oraba, veía a su hijo que estaba hablando, lo acariciaba, le veía el rostro, le decía, me quedaste bien bonito, eres lo mejor. ¿Qué le dirías tú a tu hijo si te pasara esto? A ver, ayúdame, ¿qué le dirías? Te amo, ¿qué más? Gracias a Dios, ¿qué más? Momentos de felicidad, las palabras saldrían sobrando. Y en medio de toda esa multitud que salió corriendo, alguien por ahí se dio cuenta, oye, espérate, el del féretro ya no está en el féretro, mira, lo está abrazando su mamá. Y regresaron y se unieron a esa alegría. La viuda seguramente estaba en shock. Pero ahora en medio de esa escena había tres figuras centrales: una viuda consolada, un hijo resucitado y el maestro. El maestro que amaba tanto a la viuda que no podía dejarla sin consuelo. Su corazón se enterneció tanto que trajo consuelo a su vida. ¿Qué ha muerto en ti hoy? ¿Cuántas cosas has llevado a enterrar de tu vida? Salud, economía, relaciones, palabra, sueños, aspiraciones, planes. ¿Qué ha muerto hoy en ti? Porque esta es la enseñanza central. Dios no planea que tú vivas en un luto constante. Dios quiere consolar ese luto. Dios quiere que aprendamos a darle vuelta a la página. Pero no solamente vuelta a la página. Él no quiere que haya cosas muertas dentro de ti, porque el Señor es vida. Ve el versículo 16, seguimos en Lucas 7. Lucas 7, 16. Y todos tuvieron miedo, sí, ¿verdad? Reacción natural. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí había en la multitud una mezcla de miedo y adoración. No sabían si lo que estaban viendo era real o no. Pero se acercaron
Ahora, vamos a comprender mejor el versículo cuando veamos una palabrita de él. Al final del versículo dice, Dios, ¿a qué cosa? Visitado a su pueblo. En griego, esa palabra nos da la imagen de alguien que busca visitar a los enfermos o a los presos. No una visita de cortesía, sino alguien que voluntariamente va y visita a los enfermos o a los presos. Y los que visitan a los enfermos y a los presos son o médicos o amigos. Porque no es grato ir a visitar a alguien que no tengo relación con él si está enfermo o está en la cárcel. Pero cuando dice Dios ha decidido visitar a su pueblo, está hablando de alguien que voluntariamente visita a los enfermos o a los presos. Dios quiere visitarte hoy, independientemente de tu condición. Dios quiere visitarte porque quiere bendecirte. Y no solamente quiere ser un visitante, quiere ser alguien que permanezca. Cierra por un momento tus ojos y reflexiona en cuántas cosas le has entregado al diablo. ¿Cuántas cosas te ha robado él? ¿Duermes en paz? ¿O le has entregado tu paz al enemigo? ¿Y tu salud cómo está? Oye, ¿tu economía? ¿Sigues sintiendo igual de bonito el tomar de la mano a tu esposa o a tu esposo? ¿O el trato cada vez es más frío y distante? Dios visita a su pueblo y lo visita para bendecirlo. ¿Le has entregado tus fuerzas al enemigo, tu juventud, por estar tomando malas decisiones, joven que estás aquí? Toda esa vitalidad que Dios quiere utilizar para el evangelismo, para levantarte como algún responsable de ministerio en la iglesia, toda esa vitalidad, toda esa energía, toda esa inteligencia que tú, joven, tienes para compartir en la escuela, en tu trabajo, serás entregado al diablo. Estás sumido en las drogas o en los vicios o en las perversiones. Y por eso no puedes compartir. Tu casa no se puede abrir a la oración o al estudio de la palabra porque vives tan desordenadamente que ¿cómo vas a decirle al vecino que Jesucristo puede si no está pudiendo contigo? Vives en una angustia constante porque te sientes desprotegido por todo lo que está pasando, sin darte cuenta que te protegen ejércitos celestiales alrededor tuyo, carros de fuego que han luchado tus batallas sin que te des cuenta. Dios nos dice hoy, como al joven, hermana, hermano, a ti te digo, levántate. No tienes por qué estar en esa circunstancia. No tienes por qué estar viviendo así. Joven, a ti te digo, levántate. Corrige tu vida. Nos están dando una nueva oportunidad a todos los que estamos aquí presentes de alejarnos del pecado, de dejar de estar haciendo las cosas que nos han sumido en el caos. Joven, a ti te digo, levántate. Pídele perdón a tu esposa, a tu esposo. Ajústate al diseño divino.
Deja de estar haciendo cosas sin preguntarle a Dios en el nombre de Jesús. Prepárate para abrir tu casa, para recibir a personas, a tus vecinos. Jesús debe de ser la figura central de nuestra vida, hermanos. Y cuando Jesús sea la figura central de nuestra vida, las cosas viejas en verdad van a pasar. La viuda recibió consuelo. Pero ¿por qué esperar a ser viudos si hoy el Señor quiere consolarnos? Dios ha visitado a su pueblo. Pon tu mirada en Jesús. Y si tú tienes algo que decirle a Dios, hazlo en este momento en silencio. Arrepiéntete y corrige tu vida. Déjate consolar por Dios. Permite que Él te ministre con suavidad en esta mañana. Si tú has entregado cosas, cualquiera que ésta sea, al diablo, Dios está restituyendo a su pueblo esas cosas, pero su pueblo tiene que corregir. No tengas miedo de ese diagnóstico que vas a recibir. Así sea terminal el diagnóstico. Dios no planea abandonarnos. No tengas miedo de acercarte con un ser querido al cual no puedes abrazar. Abrázalo. Dios está moviéndose a través de su Santo Espíritu en esa restauración de relaciones. Aquí hay personas que están llevando una relación fuera de lo santo, jóvenes y adultos, que están fornicando o adulterando. No te voy a pedir que levantes la mano. Te voy a pedir que escuches la voz del Señor que te está diciendo, a ti te digo, levántate. Decide terminar hoy, en este momento, con esa relación. A ti te digo, levántate. Esposa que no puedes entender a tu esposo, a ti te dice el Señor, hoy levántate. Varón, tú que no has podido tomar las riendas de tu casa, el Señor te dice hoy, a ti te digo, levántate. Padre, gracias por tu ministración, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos amas, gracias porque te arriesgas, gracias por lo que recibimos hoy en Cristo Jesús. Amén.